Y bueno, pues ya estamos otra tarde más de Shabbat aquí en la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y de nuevo soy el pastor Juan González, que les va a presentar un mensaje más de las Escrituras en este día de Shabbat. Y mandamos un saludo desde luego a la gente que va a ver el video grabado de esta enseñanza por nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, que por cierto están teniendo bastantes vistas estos videos sobre el tema de qué sucede después de la muerte, y yo creo que es un tema que está pues generando interés, y invitamos a las personas que nos dejen sus comentarios, que se suscriban al canal para que esta comunidad crezca de manera virtual, y también nos recomienden con las personas que tienen interés en conocer el mensaje original de la Escritura en su contexto original, el pensamiento hebreo, para que más gente pues pueda conocer la verdad y difundir estos temas que son tan importantes. Y rápidamente voy a compartirles por aquí la pantalla del tema que ya hemos estado explorando durante 7 semanas. Esta ya es la 8ª semana de este mensaje que vamos a compartir el día de hoy y que esperamos pues sea de bendición para las personas que lo van a ver. Así es de que rápidamente, en la serie que hemos estado predicando, qué pasa después de la muerte según las Escrituras, y que ahorita nos hemos entretenido más con el tema del infierno, que es el que hemos estado tocando, el si hay un lugar de castigo, un lugar real a donde van las almas de los muertos después de no haber creído en el Señor, desde luego. Y esto es lo que estamos viendo. Nos ha tomado ya 7 temas, hoy vamos a ver dos más, el 8 y el 9, para terminar y comenzar un nuevo tema que también va a ser de interés. Y rápidamente vean, esta es la portada de un primer tema que voy a dar. Vamos a exponer 2 temas. Este primero será breve y luego voy a terminar con uno un poquito más largo, pero que va a ser necesario para concluir con este primer tema, donde hemos hablado acerca del infierno, que hemos explicado que es un tema no bíblico, ¿verdad? Que no lo podemos comprobar con la Biblia, es más parte de una tradición religiosa. Y hoy vamos a ver este tema que le he llamado así como pregunta: ¿a dónde fueron lanzados los ángeles que pecaron? Y pongo una imagen ahí, de lo que sería la expulsión de los llamados ángeles caídos, que muchos consideran son los demonios, ¿verdad? Seguidores de Hasatán. Y cómo fueron expulsados del cielo, del lugar donde estaban originalmente en la presencia de Dios. Y vamos a ver, porque hay 2 pasajes al menos que voy a explicar, porque mucha gente a partir de estos pasajes mal interpretados sacan conclusiones erróneas, y de ahí que se apoyan doctrinas y creencias que no están en la Biblia por un desconocimiento del lenguaje y el propósito original con que estos pasajes fueron escritos. Y también, bueno, pues a las personas que no vieron el video anterior, que por cierto ahorita ya en YouTube lleva pues bastantes vistas, 1300, bueno, son algunas para estos temas, ¿verdad? Que a veces la gente no suele ver tantos, prefieren ver temas de risa, pero estos temas son temas bíblicos de profundidad, y en especial este que le llamamos Fue el Mesías a predicar al infierno, y que ya explicamos en el tema pasado, y que hoy vamos a complementar con este primer tema que voy a empezar para dejar más en claro sobre esta visita que dicen muchos hizo Yeshua durante su muerte y resurrección, mientras estuvo 3 días en la tumba, y que ya explicamos que no fue a un infierno, a un lugar de tormento a predicar, sino ya lo habíamos explicado, fue a través del Espíritu por medio de Noé a predicar a la generación antes del diluvio. Eso ya lo explicamos en el tema anterior. Y bueno, vamos a entrar a este tema. Vean, Satanás en la Biblia aparece como un ángel, el primer ángel caído, de hecho. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cuál es el origen de él en la Escritura? Bueno, ahí nos remitimos a Isaías 14, donde dice el verso 12 al 15, al hablar de cómo este ser creado por el Señor cayó del cielo. Y dice lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Y ella utiliza una expresión hebrea que se pronuncia Helel ben Shahar. Y sí, dice lucero, el resplandor del amanecer,
¿verdad? Esa estrella que dicen por ahí alumbra antes del amanecer, y así se le llama lucero, hijo de la mañana. Y dice, derribado fuiste a tierra, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vean cuál era el propósito de este ángel. Mas tú derribado eres hasta el Sheol, o Seol, como dicen las Biblias español, a los lados del abismo. De manera que en este pasaje se habla de un ángel, y así se llama Lucero, hijo de la mañana, que intentó ser como Dios, semejante al Altísimo, y se elevó por lo más alto del cielo, pero finalmente por su deseo de llegar a ser igual que Dios y no conformarse a ser un ser creado a su servicio, el Señor lo derribó, y dice, ¿hasta dónde? Hasta el Seol, el lugar a donde van los muertos, y habla de un abismo. De manera que este ángel que se rebeló contra Dios se convirtió en el primer ángel caído. Esta descripción de Isaías 14, aunque originalmente, y quiero aclararlo, se refiere al rey de Babilonia. Porque recuerden que Nabucodonosor también se ensorbeció, ¿verdad? Y pensó que toda la gloria que tenía era causa de él, y no le dio la gloria al Señor. ¿Y qué le pasó? El Señor lo castigó con años en que vivió como una bestia, hasta que no reconoció al Altísimo. Amén. Se refiere al rey de Babilonia, pero de alguna manera coincide también con la afirmación en el Nuevo Testamento que hace nuestro Mesías en Lucas 10:18, cuando después de mandar a sus emisarios a predicar y regresar con noticias de cómo aún los demonios se sometían a la palabra que llevaban de parte de él, el Señor les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esta descripción es muy parecida a la de Isaías 14. Satanás cayó como un rayo, como parte del juicio del Señor sobre él por haberse rebelado. Y es ahí donde entendemos que muchas profecías en el Antiguo Testamento tenían dos referentes, o sea, hacían alusión originalmente a un primer momento histórico en su época. En este caso Isaías 14 se refería originalmente a Babilonia, al rey de Babilonia que se ensorbeció, pero en un segundo momento también se aplica de manera profética a Satanás. Y esto en la hermenéutica o en la interpretación bíblica se le llama el principio de doble referencia. O sea, hay profecías que anunciaban algo para la época en que fueron escritas, pero también anunciaban algo para el futuro. Tenían dos aplicaciones. Y vean cómo también dice Juan 3:8, primera de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Y cuál fue su pecado? Rebelarse contra Dios, no conformarse a ser un ser creado, sino quiso ser como el Altísimo. Y dice aquí, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, efectivamente, Satanás es considerado en la Biblia un ángel caído, un ángel que pecó, que se rebeló contra Dios, y a causa de eso fue desechado. Y si quiere tener más detalles, vean en Ezequiel capítulo 28, del 12 al 17, da una descripción más detallada de este personaje que aquí se le llama el querubín perfecto. Querubín es de alguna manera un orden de ángeles superiores que están entre lo más cercano al Creador, y eso fue Satanás, y aparece aquí como la criatura más elevada que Dios creó en su momento. Fíjese lo que dice acerca otra profecía que se refiere al rey de Tiro, pero que también aplica para este ser creado que conocemos como Satanás o el diablo, el adversario. Y lo describe de esta manera Ezequiel 28, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste.
En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Pero vean, aquí dice, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra. Vean, ¿en dónde fue a parar? Arrojado a la tierra, un ángel caído, que lo tuvo todo en hermosura, en belleza, en poder, en sabiduría, pero fue alta su soberbia y vanagloria, que pecó y quiso ser igual al Altísimo. Así es de que ahí vemos cuál fue el origen de Satanás y cuál fue, pues finalmente, su destino por haber pecado contra el Altísimo. Ahora alguien dirá, ¿y qué de los ángeles caídos? Porque sabemos que no solo Satanás fue el único en rebelarse. Y en Apocalipsis 12, del 3 al 4, se habla de una señal en el cielo donde un dragón y la tercera parte de las estrellas del cielo son arrastradas en su cola. Habla de manera simbólica, desde luego, pero vean cómo dice este pasaje de Apocalipsis 12. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahora, aunque todo esto es simbólico, las cabezas, los cuernos, que significan poder, autoridad, gobiernos, habla de diademas, pero dice que en su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y eso dirá a qué se refiere. Bueno, algunos intérpretes hablan de que una tercera parte de los ángeles que servían a Dios fueron arrastrados en esta rebelión de Satanás y se llevó consigo a muchos ángeles con él. Y bueno, vean, hablando de este mismo tema de los ángeles caídos, luego aparece en el escenario del mismo Apocalipsis capítulo 12, pero ahora el verso 7 al 9, otra señal que es una guerra en el cielo. Y fíjese cómo lo presenta. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, el que acabamos de describir ahorita, el dragón escarlata. Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, aquí lo aclara, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, en esta última expresión, y sus ángeles, hace alusión a esa tercera parte de las estrellas que cayeron junto con él del cielo a causa de su rebeldía. Entonces, aquí tenemos bíblicamente y de forma breve lo que es el origen de Satanás, un ángel rebelde, un querubín, hermoso, sabio y poderoso, que no se conformó a todo lo que Dios le había dado y quiso rebelarse y fue desechado, y junto con él muchos ángeles fueron arrojados también. Ahora, llegamos aquí pues a preguntas de los pasajes que quiero compartir. Y la pregunta es, ¿y qué de los ángeles que menciona Judas? Judas, versículo 6, porque tiene un solo capítulo, dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, y ahí subrayo palabras clave, bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. De manera que antes de analizar el tema final que hoy voy a compartir bíblicamente sobre el destino final de los pecadores, es importante dejar en claro este otro pasaje que algunos usan para afirmar que los ángeles caídos o ángeles rebeldes viven actualmente en el infierno de tinieblas en espera del juicio final. Otra vez, la intención de muchos intérpretes es darle un sentido literal a estos lugares donde dice aquí
que fueron guardados bajo oscuridad en prisiones eternas, pero quieren saber dónde es, dónde está eso. ¿Será que estarán en el inframundo, en medio de la tierra, donde dicen que hay lava y fuego? Y siempre quieren tratar de ver esto literal y convertirlo en un infierno, en un lugar de tormento, en donde también dicen ahora han ido a caer los ángeles caídos o ángeles rebeldes. Pero vamos a ver si esto es cierto. Fíjense, de esto que dice Judas, y lo voy aquí a desmenuzar poco a poco para ver cada palabra y sobre todo en el idioma original. En el caso del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah fue escrito en griego. Y recuerden que hemos estado viendo cómo al traducir de los idiomas originales hebreo y griego al español, muchas palabras cambian de sentido, se malentienden y de ahí se sacan conclusiones falsas. Bueno, subrayando ahí, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, subrayo la palabra dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, también subrayada, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así dice la versión Reina Valera en español. Pero en los términos griegos que usa Judas, dice que dichos ángeles, y ahí pongo la palabra ángelon, que así se traduce como ángeles del griego, dice que no guardaron su dignidad, y para la palabra dignidad se traduce de la palabra arjé en griego, y arjé significa principado o dominio, potestad, o sea, tenían poder, eran importantes en el reino de Dios estos ángeles. Y dice que abandonaron su propia morada, y la palabra que se traduce como morada es la palabra oiketerión. Oiketerión significa no un lugar, sino una posición o rol de privilegio dentro de una familia. Oiketirón. Oiga bien, ese es el término que se traduce como morada. Y dice también que fueron destinados a prisiones o cadenas, y esa palabra, esa frase se traduce de la palabra desmois. Desmois es la palabra que se traduce como prisiones o cadenas. Y finalmente dice que también fueron destinados a sofón, la palabra griega de la cual se traduce densa oscuridad, para el día del juicio del gran día. Y ahí utiliza esa expresión griega que dice krisin, megalen y meras, que significa juicio del grande día, o sea, el día del gran juicio, como se traduce en español. Entonces, eso es el término, los términos griegos que utiliza Judas para este pasaje, y ahora voy a explicar algunas cosas interesantes para poder captar a qué se refiere Judas cuando escribió ese pasaje. La primera pregunta que quiero hacer es: ¿cuál fue el pecado de estos ángeles a los que se refiere Judas? Bueno, si consideramos que el hombre fue hecho a imagen de Dios, según dice Génesis 1:26, lo cual representa un gran privilegio, porque ¿sabía usted que los ángeles no fueron creados a imagen de Dios? Aunque fueron hechos ángeles poderosos, superiores en fuerza al ser humano, pero no dice la Biblia que hayan sido creados a imagen de Dios. El hombre sí. De manera que entendemos cómo Satanás y los ángeles pudieron oponerse al propósito divino de que un ser inferior pudiera estar más cerca de Dios que ellos, y además que a ese ser inferior, Adán y Eva, Dios les encomendara el cuidar y tener autoridad sobre todo lo que Él había creado. Adán y Eva, recuérdense que al principio fueron puestos en el huerto para gobernar, para administrar todo lo que tenía Dios en la creación. Y creo que fue algo que a Satanás, que ya había caído junto con sus ángeles, no le gustó. Y aunque dice la Biblia que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles en Hebreos 2:7, y sí lo entendemos porque en poder, sabiduría y muchos otros atributos somos mucho inferior que un ángel, pero también dice en la Escritura que la humanidad redimida será levantada por encima de los propios ángeles. ¿Y qué dice 1 Corintios 6:3? Preguntando Pablo: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Fíjese, esa atribución tendremos durante el reino
del Señor nos vamos a compartir esa función de jueces, obviamente, y eso incluye a los ángeles. Por eso digo que Satanás y sus ángeles es muy lógico que se hayan resistido a servir al hombre, a quien consideraban un ser inferior, pero con muchos más privilegios que Dios le había dado y que él ya había perdido, desde luego, por su soberbia y rebeldía. Entonces, ¿en qué consistió pues el pecado de estos ángeles? Cuando Judas dice que abandonaron su morada, en el versículo 6 que estamos citando, fíjese bien, no se refiere a que abandonaron un lugar literal en el cielo, sino se refiere a que abandonaron su rol asignado por Elohim en la creación. O sea, Dios les había encomendado una tarea, una misión, y eso fue lo que abandonaron y fallaron. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, Hebreos 1:14 dice, refiriéndose a los ángeles, y pregunta, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué significa esto? Que los ángeles fueron originalmente encomendados por Dios para servir a los propósitos de salvación del hombre. Y dígame usted si lo hicieron. De manera que al unirse al plan de Satanás, que se había revelado primero al Creador, y de hacer caer a la humanidad en pecado, estos ángeles fallaron en su misión a favor de la salvación del hombre. Y por ello fue que fueron desechados, no de un lugar en el cielo, como ya lo expliqué, sino que ellos abandonaron su rol asignado, porque la palabra que explica ahorita en griego se refiere no a un lugar, sino a personas que pierden su rol o su posición en una familia. Y eso se refiere a los ángeles caídos. De manera que por ello están destinados al lago de fuego. Y esto dice Mateo 25:41. ¿Qué dijo nuestro Mesías? Hablando del fuego eterno. Él dijo que ese fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ese fue su recompensa, su castigo, por haberse negado a cumplir con su misión de servir a favor de la salvación del hombre. Ahora vean, hablando de estos mismos ángeles que pecaron, este texto de Judas 6 que empecé explicando es también un pasaje paralelo a la segunda de Pedro 2:4, que ya expliqué en otro tema, pero que aquí voy a explicar rápidamente para enlazarlo con el pasaje de Judas. ¿Qué dice segunda de Pedro 2:4? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y ahí subrayo, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Este versículo, si se fija, dice casi lo mismo que el de Judas 6. Se refiere a los ángeles que pecaron y dice que fueron arrojados. Aquí menciona el infierno y habla de prisiones de oscuridad, y también dice reservados para el juicio final, para el día del juicio. Ahora, aquí, de igual manera que lo hice en el pasaje de Judas, explicando los términos, dos términos cuando menos que se utilizan aquí del griego, dice que se traduce como prisiones de oscuridad la frase griega que se utiliza en este pasaje de Pedro, que es sophou tartarosas. Sophou tartarosas, en griego, se traduce aquí como prisiones de oscuridad, que en realidad lo más parecido debiera de haberse traducido como oscuridad tartarosa, porque ahí viene la palabra tartarosas. Oscuridad tartarosa es la interpretación más correcta de esta frase griega que utiliza Pedro. Y además lo que se traduce como infierno en la Biblia Reina Valera es la palabra griega sirois, que se debe traducir más bien como agujeros, pozos o el abismo, que eso es a lo que se refiere realmente. No habla de ningún infierno, con la idea tradicional que la religión le ha dado a ese lugar como un lugar de tormento de fuego. No habla de infierno. Ya dijimos que en todo el Nuevo Testamento, aunque se utiliza 12 o 13 veces la palabra infierno, no existe esa palabra
originalmente en el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. No existe, y como aquí lo podemos ver, se refiere a Sirois, que más bien se traduce como agujeros, pozos o abismo en lugar de infierno. Ahora vean, hablando de este término tártaros, el término griego el tártaros para los ángeles caídos al que se refiere aquí Pedro, nos da la idea general de que los ángeles caídos han sido retenidos en el abismo o en un pozo de oscuridad para el día del juicio. Esa es la idea que nos presenta tanto Judas como Pedro en esos dos pasajes. Pero fíjese bien, aquí aclaro, esto no significa que ahora mismo están prisioneros esos ángeles caídos en un lugar debajo de la tierra, en el inframundo, sino que se refiere a que en agujeros tétricos o tartarosos de oscuridad han sido entregados como recompensa a su rebelión contra Dios y en espera de un juicio final. Pero la pregunta es, ¿dónde están esos agujeros tétricos, tartarosos? Porque la gente otra vez quiere saber dónde, a ver, ubicación. Casi como diciendo, póngamelo en Google Maps para saber dónde está el Tártaros, el infierno, o esos pozos de oscuridad a los que se refieren Pedro y Judas. Bueno, fíjese bien, vamos primero a explicar lo que es el Tártaros, que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento en este pasaje de Segunda de Pedro, pero que tiene un trasfondo más amplio, sobre todo en la mitología griega. La palabra tartarosas que aparece ahorita en el pasaje de Segunda de Pedro que acabamos de ver en griego, es un adjetivo derivado de la palabra griega tártaros, y ahí se la pongo en griego, tártaros, dice ahí, la cual tiene un trasfondo mitológico, y aquí pongo entre subrayado en letra diferente a lo que se refiere ese lugar, en la mitología griega, no en la cosmovisión hebrea, no en el lenguaje bíblico, en la mitología griega, lo aclaro. El Tártaro se le reconocía como un lugar en el inframundo, usado como una mazmorra de sufrimiento y una prisión para las almas después de la muerte, y donde los malvados eran castigados, según la cosmovisión griega. Lo aclaro, no el pensamiento bíblico. De manera que este lugar era como el equivalente, o la palabra más o menos parecida, para que la gente de la cultura griega pudiera entender lo que en el lenguaje hebreo y escatológico, profético, se le llama el Heinam, que como ya comprobé en otro estudio, es la palabra Heiná la que aparece varias veces usada por el Mesías cuando se refiere a ese lugar de castigo. No aparece infierno, no aparece tártaros, aparece Heinam. De manera que los traductores consideraron, y el propio Pedro, que Heinam dentro de la cultura hebrea era lo más parecido en la cultura griega a hablar de tártaros. Pero ya sabemos, Tártaros sí era para los griegos un lugar literal, debajo de la tierra, en el inframundo, donde iban las almas a sufrir, a ser castigadas por el mal que habían hecho. Y aquí también pongo que en este caso Heinam, que es el término que se usa en el Nuevo Testamento, se refería o estaba asociado más con el fuego, mientras que el Tártaros del concepto griego se relaciona más con los sufrimientos y la oscuridad. Por eso es que habla de pozos de oscuridad en el pasaje de Judas y Pedro. Y también esto se explica porque dígame en nuestro idioma cómo se entiende la palabra torturar. ¿De dónde viene la palabra torturar? Pues de tártaros, de ahí proviene. ¿Y a qué se refiere? Pues castigar, sufrir, ¿verdad? Y ese es el concepto griego, torturar, viene de tártaros. Pero trató de sustituir el lenguaje de Heinam, que se relaciona más con el fuego, no con tortura, ni sufrimiento, ni oscuridad. La conclusión de estos pasajes, y vamos a hablar de la condena de los ángeles caídos. En resumen, en conclusión de estos dos versículos, Segunda de Pedro 2:4 no está hablando de que haya un lugar literal en el inframundo o en el abismo, en el Tártaros, bajo la tierra,
en el que se encuentran encadenados los demonios o los ángeles caídos, como si de ahí no pudiesen salir. Porque mucha gente dice, ahí los tiene guardados bajo cadenas y allá están desde que se revelaron al principio de la creación y no van a salir hasta el día del juicio. No se refiere a un lugar literal debajo de la tierra, sino más bien se refiere a la condena lúgubre y tartarosa, por usar el término de Pedro, a la que serán entregados los ángeles caídos en el futuro y para lo cual se les tiene ahora en esta prisión cósmica llamada universo, a donde fueron arrojados. Porque la otra vez yo explicaba, ¿dónde están los demonios? Si estuvieran allá encerrados abajo de la tierra sin poder salir, ¿por qué habría personas poseídas por demonios? ¿Por qué andan aquí tan cercas? ¿Y por qué a veces los hemos visto cómo se apoderan de las personas para hacerles mal? Pues no, que están encerrados en oscuridad. Vean cómo este lenguaje es un lenguaje figurativo para hablar de un tiempo final a donde van a ir a ser arrojados, pero al final de los tiempos, no ahorita. De manera entonces que estos lugares no son literales, no existen ahora en el inframundo, donde estos seres espirituales que se rebelaron contra Dios estén presos. Son términos figurativos para hablarnos de un juicio futuro. Esto nos lleva a que la conclusión de Pedro y de Judas fue más bien hablar de que nadie escapará del juicio final de Dios. Dice Pedro que estos ángeles pecaron y Judas dice que no guardaron su posición de dignidad, sino que abandonaron su propia morada, que ya expliqué, se refiere, no abandonaron el cielo como un lugar literal, sino su rol de haber servido para el propósito de la salvación del hombre, a eso se refiere. Pero todo esto habla de rebeldía. El punto al que llega Judas al mencionar el caso de los ángeles desobedientes es que si estos no escaparon o no van a escapar al juicio final de Dios, cuánto menos escaparán los falsos maestros a los que se refiere en el versículo 4. Porque él empieza hablando su carta de que algunos hombres se han infiltrado entre los hermanos para hacerlos caer y que les dice, les llama contumaces. Dice que hacen de la gracia de Dios un negocio, porque en aquel tiempo había maestros que traían falsas enseñanzas y negociaban con la fe, y a eso se refiere en el verso 4 cuando dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Entonces lo que quiere decir Judas es que si el Señor no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿creen ustedes que iba a perdonar a estos hombres que se habían encubierto entre la congregación para engañar a muchos? Eso era el propósito de Judas, asegurar que tampoco ellos iban a ser perdonados. Y miren, en el caso de Pedro, también volviendo a esta misma idea de que nadie escapará del juicio final de Dios. Pedro, al igual que Judas, usa también 3 eventos para asegurar que Dios no pasará por alto el pecado. ¿Y qué dice 2 de Pedro 2, del 4 al 6? Aquí resumí algunas frases. Dice Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y si no perdonó al mundo antiguo al que les castigó con un diluvio, y dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ¿ya se fija hacia dónde va también Pedro con ese pasaje? Que repito, si lo sacamos de contexto, nos hacemos la idea de que se refieren a lugares literales en el inframundo donde están encerrados estos ángeles caídos. No se refiere a eso. Solo los pone como ejemplos del juicio final que Dios tendrá contra ellos y contra todos los que han pecado y se han rebelado a su voluntad, como el caso de estos 3 ejemplos. Y muy bien, vea, aquí lo resumo. Nadie escapará del juicio de Dios. De manera que estos 3 ejemplos de juicio nos demuestran la idea que Pedro quiere destacar. Primero, Dios juzgó a los ángeles que pecaron, que es el pasaje que estamos analizando de 2 de Pedro 2:4. ¿Qué quiere decir eso? Que si no perdonó a estos ángeles que eran poderosos, tampoco perdonará a los demás que también pequen. Segundo, si Dios juzgó al mundo antiguo,
antes de Noé, el mundo antediluviano, el cual, aunque les tuvo paciencia, les predicó 120 años, se recuerde, Noé terminó trayéndoles el diluvio, porque no se arrepintieron. Y si Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, que las destruyó con fuego y azufre, lo que demuestra que algún día la maldad llegará a su fin. Entonces, la pregunta, y es el propósito tanto de Judas como Pedro, si esto hizo el Señor en la antigüedad, ¿qué hace que los impíos piensen que puedan escapar del juicio de Dios ahora? Ese es el propósito de Pedro y Judas, hacer ver que si no perdonó a los ángeles que pecaron y que eran poderosos, menos va a perdonar a los que también insisten en rebelarse a su voluntad y pecar. De manera entonces que el enfoque final, y con esto termino esta primera parte, el enfoque de Pedro y Judas está en el juicio que se tendrá al final de los tiempos, porque en ambos pasajes, Pedro y Judas, oiga bien, no se busca hacer énfasis en un infierno o tártaros de castigo, como un lugar de tormento literal que existe ahora y de donde van los muertos o los ángeles caídos que pecaron y se rebelaron contra Dios. No ese es el propósito por el cual se escribieron esos dos pasajes, sino su propósito fue, y aquí lo subrayo, enfatizar la idea de que habrá un juicio final, tanto para esos ángeles rebeldes como para todos los pecadores que no se arrepientan de su maldad. De manera que ese es el propósito de estos dos pasajes, que por ignorar el contexto, el lenguaje original en que se escribieron estos versículos y por malas traducciones y posteriormente ideas religiosas fuera del contexto bíblico, se llegan a malinterpretar como lugares existentes en el inframundo donde están los ángeles caídos guardados. Así es que espero que entienda cómo estos pasajes se pueden comprender mejor bajo el pensamiento hebreo de las Escrituras. ¿Qué le parece? Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.